Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que revisen el video. El día de hoy, en esta sesión, vamos a avanzar el tema de teoría de ecuaciones, la parte 2 de 3. Pues bien, las ecuaciones cúbicas. La resolución de la ecuación cúbica fue desarrollada por el matemático Niccolò Fontana, también llamado o apodado Tartaglia, ya en el periodo de la Edad Media tardía. Y este desarrollo fue concluido por el matemático Girolamo Cardano. Cardano presentó el avance completo para la resolución de la ecuación cúbica, dando el crédito respectivo a Tartaglia en sus libros y tratados matemáticos, es decir, citando al autor y sus desarrollos. Pues la ecuación cúbica va como sigue. Sea la ecuación ax al cubo más bx cuadrado más x más d igual a 0, esta igualdad la voy a llamar A mayúscula. Si hacemos un cambio de variable x igual a x' menos b sobre 3a, reemplazando en lugar de x menos b sobre 3a y desarrollando la expresión que tenemos aquí, pues desarrollando la expresión, reemplazando en el lugar de x sombrero menos b sobre 3a, aquí x sombrero menos b sobre 3a, x sombrero menos b sobre 3a, realizando todo el desarrollo y simplificando en esta expresión, tenemos la forma reducida de la ecuación cúbica. La forma reducida es x sombrero al cubo más p x sombrero más q igual a 0. La igualdad A mayúscula es la forma general, la igualdad B mayúscula es la forma reducida. En la forma reducida, de acuerdo a la simplificación que se ha realizado, P es C sobre A menos B cuadrado sobre 3A cuadrado y Q es D sobre A menos BC sobre 3A cuadrado más 2B cubo sobre 27A al cubo. Luego, sea X sombrero igual a U más B, es decir, realizando un segundo cambio de variable, y asumiendo que x sombrero es una de las raíces de la forma reducida, tenemos x sombrero al cubo será u más b al cubo. Y u más b al cubo es igual al desarrollo de este binomio. U al cubo más 3u cuadrado b más 3ub cuadrado más b al cubo. Luego, tenemos que x sombrero al cubo es igual a u al cubo más b al cubo más 3u por b por u más b, que es la expresión que tenemos aquí. Pero x sombrero es igual a u más b, por tanto u más b es igual a x sombrero. Entonces x sombrero al cubo es igual a u cubo más b cubo más 3u por b por x sombrero. Es decir, teníamos en un principio en la forma reducida x sombrero al cubo más p x más q igual a 0. Comparando los coeficientes de esa expresión que acabo de mencionar con lo que acabamos de desarrollar, tendríamos en este lado pasando todo a un solo miembro de la igualdad, x sombrero al cubo menos 3vx sombrero menos u al cubo menos b al cubo. Esto. Y comparando esto con la forma reducida, podemos ver que p es igual a menos 3v y q es igual a menos u cubo menos b cubo. Si p es igual a menos 3u por b simplemente es igual a menos p tercios. Y si q es igual a menos u cubo menos b cubo, u cubo más b cubo es igual a menos q. Después de haber planteado y despejado los valores de u por b y u al cubo por b cubo, podemos la igualdad u por b elevarla al cubo. Si elevamos u por b al cubo, tenemos por un lado u al cubo por b al cubo. Y en el otro lado, pues tenemos la expresión en términos
de P o de Q. Luego, una vez que tenemos U cubo por B cubo y U al cubo más B al cubo, pues tenemos el producto de dos números que son U cubo y B cubo y la suma de dos números que son U al cubo más B cubo. Teniendo el producto de dos números y la suma de dos números, pues recordamos las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado, que nos dice que la suma de las raíces es igual al cociente del coeficiente b entre a con signo cambiado, es decir, u al cubo más b cubo ser igual a menos b sobre a para una ecuación cuadrática, y u al cubo por b cubo ser igual a c sobre a para una ecuación cuadrática. Las raíces de esta ecuación cuadrática serán u cubo y b cubo. Despejando u cubo y b cubo, yo puedo sacar las raíces cúbicas tanto de u como de b, y son estas raíces las que yo he de utilizar para hallar las raíces cúbicas en una ecuación cúbica. Tengo esta que es la expresión de u sub 0 y esta que es la expresión de b sub 0. Ahora, importante recordar las raíces cúbicas de la unidad. En el tema de números complejos habíamos visto que la radicación para un número me saca tantos resultados como el índice de la raíz que yo esté aplicando. Es decir, si estoy sacando una raíz cúbica, yo obtendré tres raíces. En este caso, la raíz cúbica de la unidad, las raíces cúbicas de la unidad son un número real que es 1 y dos números complejos, omega y omega cuadrado. Omega es menos 1 medio más raíz de 3 medios i, y omega cuadrado menos 1 medio menos raíz de 3 medios i. Ahora, las raíces para la forma reducida de la ecuación cúbica son estas tres: x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero. x1 sombrero es igual a u sub 0 más b sub 0. Esto más esto. x2 sombrero es igual a u sub 0 omega más b sub 0 omega cuadrado. Es decir, u sub 0 omega más b sub 0 por omega cuadrado. Y x sub 3 sombrero es igual a u sub 0 omega cuadrado más b sub 0 omega. U sub 0 por omega cuadrado más b sub 0 por omega. Estos tres valores, x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero, son las raíces de la forma reducida para la ecuación cúbica. Y las raíces para la forma general de la ecuación cúbica son x1 y x2 y x3, que derivan simplemente del cambio de variable original que yo había realizado, x igual a x sombrero menos b sobre 3a. Entonces x1 será igual a x1 sombrero menos b sobre 3a, x2 será igual a x2 sombrero menos b sobre 3a, y x3 será igual a x3 sombrero menos b sobre 3a. Estas son las raíces para la forma general de la ecuación cúbica. Entonces, cuando me den ejercicios de ecuaciones cúbicas, dependerá de si me dan la ecuación cúbica en forma general o en forma reducida para hallar las raíces que debo hallar. Si me dan coeficientes a, b, c y término independiente de, yo debo hallar las soluciones generales x1, x2 y x3. Más por el contrario, si me dan coeficientes de la forma reducida, es decir, p, y el término independiente q, yo debo hallar simplemente x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero. Vamos a ver esto plasmado en un ejemplo. Dice el ejemplo del ejercicio 1. Resolver la ecuación cúbica x al cubo menos 6x cuadrado menos 6x menos 14 igual a 0. Pues observando aquí podemos ver que tenemos una ecuación cúbica en la forma general, ya que tengo coeficientes tanto de la variable elevada al cubo, de la variable al cuadrado, de la variable elevado al grado 1 y el término independiente, es decir, a, b, c y d. Identificando los coeficientes, a es simplemente 1, b es menos 6, c es menos 6, d es menos 14. La ecuación planteada en el ejercicio está dada en la forma general. Si está dada en la forma general, pues lo primero que deberé hacer es
transformar esta ecuación de forma general a forma reducida, es decir, hallar P y Q, y P y Q están en términos de A, B, C y D. Hallando P y Q, P es igual a C sobre A menos B cuadrado entre 3A cuadrado, realizando el reemplace de los términos numéricos en esta expresión y la correspondiente simplificación, tengo que P es igual a menos 18. Lo propio haré para Q. Q es igual a D sobre A menos B por C entre 3A cuadrado más 2B al cubo entre 27A al cubo. Realizando el reemplace y simplificación, tengo que Q es igual a menos 42. Por tanto, esta ecuación cúbica, llevándola a su forma reducida, será de la forma x al cubo, x sombrero al cubo, menos 18x sombrero, menos 42 y luego, una vez que se tiene la forma reducida de esta ecuación cúbica, lo que se puede hacer es proceder a hallar u sub 0 y b sub 0. Pues u sub 0 y b sub 0 está en términos de p y q, siendo u sub 0 igual a raíz cúbica de menos q medios más raíz cuadrada de q cuadrado cuartos más p al cubo entre 27. Realizando el reemplace y la simplificación de esta expresión, tendré u sub 0 igual a raíz cúbica de 21 más 15. 21 más 15 es 36. De esta forma, u sub 0 es igual a 3.3019 en decimales. B sub 0. B sub 0 es igual a raíz cúbica de menos q medios menos raíz cuadrada de q medios entre 4 más p al cubo entre 27. Realizando el reemplace y la correspondiente simplificación, b sub 0 es igual a raíz cúbica de 21 menos 15, es decir, raíz cúbica de 6. Y raíz cúbica de 6 es 1.8171. Hallando las raíces para la forma reducida de la ecuación cúbica, x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero. x1 sombrero es igual a u sub 0 más b sub 0 y el valor numérico de esto es 5.119. x2 sombrero es igual a u sub 0 omega más b sub 0 omega cuadrado. Omega es menos 1 medio más raíz de 3 medios y omega cuadrado es menos 1 medio menos raíz de 3 medios y. Realizando el reemplace y la simplificación de esta expresión, x2 sombrero es igual a menos 2.5595 más 1.2859i. Y finalmente x3 sombrero es igual a u sub 0 omega cuadrado más b sub 0 omega. Es decir, u sub 0 3.3019 por menos 1 medio menos raíz de 3 medios i más b sub 0 omega es más 1.8171 por menos 1 medio más raíz de 3 medios i. El reemplace y simplificación de esta expresión me da menos 2.5595 menos 1.2859i. Es interesante el observar que x2 sombrero y x3 sombrero son números complejos conjugados entre sí, mientras que x1 sombrero es un número real. Pues bien, recuerden lo que les había dicho hace unos minutos atrás en el video. Si se les da la ecuación cúbica en forma general, tienen que hallar x1, x2 y x3. Y lo que acabamos de hallar aquí es x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero. Todavía debemos hallar x1, x2 y x3 originales. De esta forma, x1 es igual a x1 sombrero menos b entre 3a. 5.119 menos 6 entre 3 por 1. 5.119 más 2 que es igual a 7.119. x1 es igual a 7.119. x2 es igual a x2 sombrero menos b sobre 3a. Este es el reemplace correspondiente, la simplificación y el cálculo. Y x2 es igual a menos 0.5595 más 1.2859i. x3 es igual a x3 sombrero menos b sobre 3a. Este es el reemplace correspondiente, este es el cálculo. Y x3 es menos 0.5595 menos 1.2859i.
He hallado x1, x2 y x3. Cualquiera de estos tres valores reemplazados en la ecuación original, en la forma general que se me daba en el enunciado, tiene que cumplir la igualdad, es decir, reemplazando x1 igual a 7.119 en esa ecuación, debe cumplirse de que esa expresión es igual a 0 para este valor. Lo propio con estos dos valores complejos. Es interesante observar que x2 y x3, al igual que x2 sombrero y x3 sombrero, siguen siendo conjugados complejos entre sí. Ahora, pasamos al ejercicio 2. Ejercicio 2. Resolver x al cubo más 15x menos 20 igual a 0. Observando, pues tenemos término cúbico, término lineal y término independiente. A simple vista se puede decir que esta ecuación cúbica está dada en la forma reducida. Está dada en la forma reducida, por lo que los datos que tenemos son P y Q. Y deberemos hallar U sub 0, B sub 0. Posterior a eso, hallar x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero. Identificando los coeficientes P y Q. Si la ecuación en forma reducida es x al cubo más 15x menos 20 igual a 0, el coeficiente P es igual a 15 positivo y el término independiente Q es igual a menos 20. Hallando U sub 0 será la raíz cúbica de menos Q medios más raíz cuadrada de Q al cuadrado entre 4 más P al cubo entre 27. Este será el reemplace correspondiente, la simplificación y el cálculo numérico que me da U sub 0 igual a raíz cúbica de 25. Raíz cúbica de 25 la puedo expresar como 25 elevado a la 1/3. Este valor puede calcularse su valor numérico con puntos decimales. B sub 0 es igual a la raíz cúbica de menos Q medios menos raíz cuadrada de Q al cuadrado entre 4 más P al cubo entre 27. Este será el reemplace correspondiente y la simplificación que me dan como resultado B sub 0 igual a raíz cúbica de menos 5 o menos 5 elevado a la 1/3. Ahora, calculando x1 sombrero. x1 sombrero es U sub 0 más B sub 0, 25 a la 1/3 más menos 5 elevado a la 1/3. El valor numérico de raíz cúbica de 25 es 2.9240. El valor numérico de la raíz cúbica de menos 5 es menos 1.710. 2.9240 menos 1.710 es 1.2140. x1 sombrero es igual a 1.2140. x2 sombrero es igual a U sub 0 omega más B sub 0 omega cuadrado. Este es el reemplace de esta expresión y la simplificación de esta expresión me da como resultado menos 0.607 más 4.0132i. X sub 3 sombrero es igual a U sub 0 omega cuadrado más B sub 0 omega. Este es el reemplace de la expresión y la simplificación correspondiente me da como resultado x3 sombrero igual a menos 0.607 menos 4.0132i. Es interesante de observar que x2 sombrero y x3 sombrero son números complejos conjugados entre sí. x1 es un número real. x1 sombrero es un número real. Ahora, recuerden, en el enunciado de este ejercicio se me daba la ecuación cúbica para resolver en forma reducida, es decir, solo tenía término cubo, término lineal o de primer grado y el término independiente, no había término cuadrático, por lo cual solo debo de hallar x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero, y estas ya son las soluciones. En el ejercicio anterior tenía término cúbico cuadrático, lineal y término independiente, por lo cual tenía que hallar las soluciones de acuerdo a las fórmulas expresadas por x1, x2 y x3, mientras que en este ejercicio todo acaba hallando x1 sombrero, x2 sombrero y x3 sombrero. Finalmente, x1 sombrero es igual a 1.2140, x2 sombrero es igual a menos 0.607 más 4.0132i,
y x3 sombrero es igual a menos 0.607 menos 4.0132i. Estas serán las tres soluciones, cualquiera de estas tres reemplazado en la ecuación que se me da en el enunciado deberá cumplir o satisfacer la igualdad que se plantea, ya sea con el número real, la raíz real o con cualquiera de las dos raíces complejas. Pasemos al próximo ejercicio. Previo a esto, hablamos un momento de las ecuaciones especiales. Pues verán, algunas ecuaciones de grado 3, grado 4 superior presentan ciertas características en sus coeficientes que las vuelven susceptibles a ser resueltas por métodos que no involucren fórmulas como las de Tartaglia-Cardano o la fórmula de Bhaskara que habíamos visto en los casos anteriores. Estas ecuaciones se resuelven a través de artificios con los polinomios que están asociados a la ecuación o con divisiones sintéticas, cambios de variable y otros métodos alternos. Entonces, segunda puntualización importante. Ninguna ecuación de grado mayor o igual a 5 es resoluble por fórmulas que deriven de sus coeficientes. Es decir, para la ecuación lineal habíamos visto que la solución está dada por la fórmula x es igual a menos b sobre a. Para la cuadrática la solución era x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para la cúbica acabamos de hallar las fórmulas que me brindan las tres soluciones de la ecuación cúbica a través de los métodos de Tartaglia y Cardano. Para la ecuación cuártico de grado 4 existen los métodos de Ferrari que se basan en la parte teórica con el docente de la asignatura, y para la ecuación de grado 5 o de grado mayor, pues no existen métodos que deriven en fórmulas para resolverlas. Las ecuaciones de grado 5 superior solo son resolubles en algunos casos específicos a través de artificios o cambios de variable como los que ya había mencionado. Esta restricción fue demostrada por el matemático Niels Abel y también fue un problema que trajo muchos dolores de cabeza a los matemáticos durante siglos y siglos. Hubo matemáticos como Évariste Galois que estudiaron la resolución de ecuaciones a través de las estructuras algebraicas que forman los coeficientes de las mismas, pero eso es otro tema. Por el momento estas puntualizaciones 1 y 2 son importantes y siempre tienen que tenerlas en cuenta al resolver ecuaciones algebraicas. El ejercicio 3 dice: resolver la ecuación 32x al cubo menos 48x cuadrado más 22x menos 3 igual a 0. Considerando que las raíces de esta ecuación están en progresión aritmética. En este caso tenemos una ecuación cúbica, pero esta es una ecuación cúbica con datos adicionales, por lo que yo la puedo considerar una ecuación especial, en la que el método de Cardano y Tartaglia funcionaría para resolverla, pero el dato adicional que se me da de que las raíces están en progresión aritmética es un dato bastante útil que me puede dar métodos alternativos para la resolución, métodos que pueden resultar más sencillos en muchos casos. La resolución. Consideraciones teóricas. El teorema de Cardano-Viete en la ecuación ax al cubo más bx cuadrado más cx más d igual a 0. Sean las raíces de esta ecuación cúbica R1, R2 y R3, pues la suma de las raíces tomadas de 1 en 1, es decir, R1 más R2 más R3, es igual a menos b entre a. La suma de las raíces tomadas de 2 en 2, es decir, R1 R2 más R2 R3 más R1 R3, es igual a c sobre a con signo positivo. C sobre a.
y la suma de las raíces tomadas de 3 en 3, que en este caso solo hay un término de esa forma, que será R1, R2, R3, es igual a menos D sobre A, menos D sobre A. Teniendo en cuenta estas relaciones o expresiones que me dan la forma en que se relacionan raíces con coeficientes, pues tendré lo siguiente. Para la ecuación 32x al cubo menos 48x cuadrado más 22x menos 3 igual a 0 por el teorema de Cardano-Viete, siendo las raíces R1, R2 y R3, R1 más R2 más R3 será igual a menos 48 entre 32, R1, R2 más R2, R3 más R1, R3 será igual a 22 sobre 32, y R1 por R2 por R3 será igual a menos 3 entre 32. A cada una de estas igualdades yo las nombraré. La primera con la letra A mayúscula, la segunda con la letra B mayúscula y la tercera con la letra C mayúscula. Del enunciado. En el enunciado se me indica que las raíces de esta ecuación cúbica están en progresión aritmética. Si las raíces están en progresión aritmética, recordando un poco los conceptos de preálgebra, sabrán que la progresión aritmética no es nada más que una sucesión de números en la que la diferencia entre dos números siempre va a ser la misma. Es decir, la diferencia entre el anterior y el próximo es constante para cualquier par de la sucesión que yo pueda escoger. Entonces, si está en progresión aritmética, puedo indicar que la raíz R1 es igual a A menos D, donde A es el término primero que yo voy a escoger y D es la diferencia. R2 va a ser el término A y R3 va a ser igual al término A más D. Si resto R3 menos R2, tendré A más D menos A, que es simplemente D. R3 menos R2 es igual a D. R2 menos R1 es igual a menos A menos D. A menos D es igual a D. Por lo que R3 menos R2 es igual a D y R2 menos R1 es igual a D. Se cumple que estos tres números o estas tres raíces están en progresión aritmética. A y D son valores que desconozco, pero que para plantear esta igualdad yo voy a dar por conocidos, para que en la ecuación se me vuelva más fáciles de hallar y encontrar ambos valores. Reemplazando R1, R2 y R3 en términos de A y D en la igualdad A mayúscula. Si R1 más R2 más R3 será igual a 45 entre 32, 48 entre 32, tengo que R1 más R2 más R3 es igual a 3 medios, realizando la simplificación correspondiente. R1 es A menos D, R2 es igual a A y R3 es igual a A más D. A menos D más A más D, menos D con más D se va, y tengo simplemente 3A es igual a 3 medios. Si 3A es igual a 3 medios, A es simplemente igual a 1 medio. Reemplazando en C, R1, R2 y R3 en términos de A y D en C, tengo A menos D por A más D igual a 3 sobre 32. A menos D por A más D es igual a cuadrado menos D cuadrado. A cuadrado menos D cuadrado por A es igual a 3 sobre 32. Pero recuerden que acabo de hallar A, el valor numérico de A es igual a 1 medio. 1 medio al cuadrado menos D cuadrado por 1 medio es igual a 1 sobre 32. 1 medio al cuadrado es igual a 1 cuarto. 1 cuarto menos D cuadrado por 1 medio es igual a 1 sobre 3 sobre 32. Desarrollando el miembro izquierdo de la igualdad tendré 1 octavo menos D cuadrado medios es igual a 3 sobre 32. Despejando D cuadrado medios, que es la única incógnita en esta igualdad, tendré D cuadrado medios es igual a 1 octavo menos 3 sobre 32. 4 sobre 32 menos 3 sobre 32 es igual a 1 sobre 32. D cuadrado medios es igual a 1 sobre 32. D cuadrado será igual a un 16avo.
Si d cuadrado es igual a un 16avo, puedo hallar el valor de d por una diferencia de cuadrados. D cuadrado menos un 16avo igual a 0. Esta es una diferencia de cuadrados. D menos un cuarto por d más un cuarto. O, como está expresado aquí, d más un cuarto por d menos un cuarto igual a 0. Cuando se cumple esta igualdad de que d más un cuarto por d menos un cuarto sea igual a 0, pues esta igualdad se cumple cuando d más un cuarto es igual a 0 o cuando d menos un cuarto es igual a 0. D más un cuarto es igual a 0 cuando d es igual a menos un cuarto. Y d menos un cuarto es igual a 0 cuando d es igual a un cuarto. Estas dos serán los valores que puede asumir d. Pero observen, acabamos de hallar d y previamente habíamos hallado a. Teniendo a y d, puedo hallar R1, R2 y R3, ya que los tres valores de R están dados por a y d. De esta con d igual a menos un cuarto, R1 igual a un medio menos un cuarto, que es igual a 3 cuartos. R2 es simplemente a, que es igual a un medio. Y R3 es igual a más d, que es igual a un medio más menos un cuarto. Esto es igual a un cuarto. Finalmente, R1 es igual a 3 cuartos, R2 es igual a un medio y R3 es igual a un cuarto. Tengo las tres raíces que están en progresión aritmética. Ahora con el valor de d con signo cambiado, que era d igual a un cuarto. Con d igual a un cuarto, tengo R1 igual a menos d, que es un medio menos un cuarto, igual a un cuarto. R2 igual a igual a un medio y R3 igual a más d, que era un medio más un cuarto. Un medio más un cuarto es igual a 3 cuartos. Finalmente, cuando d es igual a un cuarto, R1 es igual a un cuarto, R2 igual a un medio y R3 igual a 3 cuartos. Por cualquiera de los dos caminos, las raíces son las mismas. La única diferencia es que en este lado la progresión aritmética es descendente y en este lado la progresión aritmética es ascendente, de acuerdo al signo de la razón de cambio en esta progresión aritmética. Entonces, con esto se concluye este ejercicio. Pasemos al siguiente. Ejercicio número 4. Resolver la ecuación 6x a la cuarta menos 29x al cubo más 40x cuadrado menos 7x menos 12 igual a 0. Se sabe que el producto de dos de las raíces es 2. Solución. Por el teorema de Cardano-Vieta. Si en este caso estoy hablando de una ecuación cuártica, pues tendré 4 raíces. La suma de las raíces tomadas de uno en uno, es decir, R1 más R2 más R3 más R4, es igual a menos B sobre A, o lo que es lo mismo, menos 29 entre 6. Menos con menos se simplifica, por lo cual R1 más R2 más R3 más R4 es igual a 29 sextos. A esta igualdad la llamaré A mayúscula. Luego, por el teorema de Cardano-Vieta, también la suma de las raíces tomadas de 2 en 2 es igual a C sobre A. C sobre A con signo positivo es igual a 40 sextos y la suma de las raíces tomadas de 2 en 2 es R1 R2 más R1 R3 más R1 R4 más R2 R3 más R2 R4 más R3 R4. 40 sextos es una fracción simplificable que se expresa como 20 tercios. Esta igualdad simplificada la llamaré B mayúscula. Ahora, por el teorema de Cardano-Vieta, la suma de las raíces tomadas de 3 en 3 es igual a menos D sobre A. Menos D sobre A es menos 7 entre 6. La suma de las raíces tomadas de 3 en 3 pues es R1, R2, R3 más R1, R3, R4 más R2, R3, R4 más R1, R2, R4. Menos con menos se simplifica y esta igualdad simplificada será R1, R2, R3 más R1, R3, R4 más R2, R3, R4 más R1, R2, R4 igual a 7 sextos. La igualdad C mayúscula.
Y finalmente, por el teorema de Cardano-Vieti, la suma de las raíces tomadas de 4 en 4 es igual a más E sobre A. Pero en este caso, solo hay una posible combinación para tomar las raíces de 4 en 4, y este es el producto R1, R2, R3 y R4. Esto será igual a menos E sobre A más E sobre A, que es igual a menos 12 sextos, que es igual a menos 2. Esta igualdad simplificada la llamaré D mayúscula. Continuando, tenemos el enunciado del problema. Se me dice que el producto de dos raíces es 2. Entonces, estas raíces pueden ser cualesquiera. Para este caso tomaré R1 y R2. R1 por R2 será igual a 2. Reemplazando el producto de R1 por R2 en la igualdad D, tengo lo siguiente. La igualdad D era R1 por R2 por R3 por R4 igual a menos 2, pero R1 por R2 es igual a 2. Entonces tendré 2 por R3 por R4 igual a menos 2. R3 por R4 será igual a menos 2 entre 2 y R3 por R4 será igual a menos 1. Continuando con la resolución, en igualdad B mayúscula reemplazaré el producto de R3 por R4 con el producto de R1 con R2. En la igualdad B tenía que R1 R2 más R1 R3 más R1 R4 más R2 R3 más R3 R4 más R2 R4 es igual a 20 tercios. Pero R1 R2 es igual a 2 y R3 R4 es igual a menos 1. Reemplazando eso tengo 2 más R1 R3 más R1 R4 más R2 R3 más R2 R4 menos 1 igual a 20 tercios. 2 menos 1 es simplemente 1. 1 más R1 R3 más R1 R4 más R2 R3 más R3 R4 más R2 R4, perdón, es igual a 20 tercios. 1 que está aquí con positivo pasará al otro lado con signo cambiado y tendré R1 R3 más R1 R4 más R2 R3 más R2 R4 igual a 20 tercios menos 1 que es igual a 17 tercios. Por otro lado, factorizando en el miembro izquierdo, factorizando R1 tengo R1 por R3 más R4 más R2 por R3 más R4 igual a 17 tercios. Puedo factorizar R3 más R4 y tendré R1 más R2 por R3 más R4 igual a 17 tercios. R3 más R4 tiene el valor de 2. ¿De dónde sale esta igualdad? Pues esta igualdad sale de la siguiente expresión. Pero antes de esto, R1 más R2 por 2 es igual a 17 tercios. R1 más R2 será igual a 17 tercios. Como decía, R3 más R4 es igual a 2 y esto sale de la igualdad C mayúscula, en la que se indica R1, R2, R3 más R1, R3, R4 más R2, R3, R4 más R1, R2, R4 igual a 7 sextos. Factorizando en estos dos sumandos, realizando el reordenamiento y factorizando, en este caso tendré, reordenando esta suma de aquí, como R1, R2, R3 más R1, R2, R4 más R1, R3, R4 más R2, R3, R4 igual a 7 sextos. Factorizando R1, R2, R1, R2 por R3 más R4, más factorizando en este caso R3, R4. Tendré R3, R4 por R1 más R2. R1 por R2 es igual a 2. Y R3 por R4 es igual a menos 1. 2R3 más R4 más menos 1 por R1 más R2 es igual a 7 sextos. A esta igualdad la llamaré E. Ahora puedo sumar la igualdad A mayúscula más E. A mayúscula más E es igual A mayúscula era R1 más R2 más R3 más R4 igual a 29 sextos. Y E es menos R1 más R2 más 2R3 más R4 igual a 7 sextos. Más R1 más R2 se simplifica con menos R1 menos R2. 2 R3 más R4 más R3 más R4 pues es 3 R3 más R4.
3R3 más R4 es igual a 29 sextos más 7 sextos, lo que es igual a 36 sextos. 36 sextos es igual a 6. 3R3 más R4 es igual a 6, por lo que R3 más R4 será igual a 6 tercios. 6 tercios es igual a 2 y R3 más R4 es igual a 2. Es de aquí de donde sale el valor de R3 más R4 igual a 2 que yo había reemplazado en la identidad o en la ecuación anterior. Si R3 por R4 es igual a menos 1 y R3 más R4 es igual a 2, pues aquí tengo el producto de dos números y aquí tengo la suma de los mismos números. Al hablar de producto de dos números y de suma de dos números, traigo de la memoria lo que había recordado de las propiedades de la ecuación cuadrática. La suma de dos raíces es igual a menos b sobre a y el producto de las dos raíces es igual a c sobre a. Por lo cual, si esto es igual a menos b sobre a, pues b deberá ser igual a menos 2, a este número con signo cambiado. Y si esto es igual al producto de c sobre a, esto deberá ser igual a c con este mismo signo. Y la ecuación a resolver, que me permitirá hallar R3 y R4, será igual a u cuadrado menos 2u menos 1 igual a 0, donde menos b sobre a es igual a 2 y c sobre a es igual a menos 1. Resolviendo u cuadrado menos 2u menos 1 igual a 0, con la expresión de Bhaskara, u es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazando estos términos y realizando el cálculo correspondiente, tengo que u es igual a 2 más menos 2 raíz de 2 entre 2. Esto es divisible entre 2 me da 1, entre 2 me da 1 y entre 2 me da a 1. Por lo que u es igual a 1 más menos raíz de 2. Entonces, de esta forma, el valor de R3 será igual a 1 más raíz de 2 y el valor de R4 será igual a 1 menos raíz de 2. Se comprueba fácilmente que R3 por R4 es igual a menos 1. 1 más raíz de 2 por 1 menos raíz de 2 es 1 al cuadrado menos 2. 1 al cuadrado menos 2 es menos 1. Se cumple. R3 más R4 debe ser igual a 2. 1 más raíz de 2 más 1 menos raíz de 2 más raíz de 2 con menos raíz de 2 se va y tengo R3 más R4 igual a 2. Se cumple. Por lo que acabo de resolver está bien. Ahora, para el caso de R1 y R2, si R1 por R2 era igual a 2 y R1 más R2 era igual a 17 sextos, R1 y R2 se hallan resolviendo la ecuación u cuadrado menos 17 sextos u más 2 igual a 0, pues R1 más R2 es igual a menos b sobre a y R1 por R2 es igual a c sobre a. Resolviendo esta ecuación, multiplicando por 6 miembro a miembro, tengo 6u cuadrado menos 17u más 2 igual a 0, más 2 igual a 0. Y por el método del aspa, factorizando, tendré 6u cuadrado es igual a 3u por 2u. 2 es igual a menos 4 por menos 3. 3u por menos 3 es menos 9u. 2u por menos 4 es igual a menos 8u. Menos 8u menos 9u es igual a menos 17u. Y la factorización de esta expresión es 3u menos 4 por 2u menos 3 igual a 0. ¿Cuándo se cumplirá esto? Esto se cumplirá, esta igualdad respecto de 0, cuando 3u menos 4 sea igual a 0 o cuando 2u menos 3 sea igual a 0. De esta forma, u es igual a 4 tercios y u también tendrá el valor de 3 medios. Luego, de esta forma, R1 es igual a 4 tercios y R2 es igual a 3 medios. Pueden comprobar, R1 por R2, 4 tercios por 3 medios, es simplemente 2. Se cumple esta restricción. R1 más R2, 4 tercios más 3 medios será igual a 17 sextos. Se cumple esta segunda restricción. Entonces los resultados que acabo de hallar están correctos y acabo de hallar las 4 raíces. R1 igual a 4 tercios, R2 igual a 3 medios, R3 es igual a más
1 más raíz de 2 y R4 es igual a más 1 menos raíz de 2. Y con esto concluimos los ejercicios de las ecuaciones de este video. Espero que se haya entendido los ejercicios que acabamos de resolver. Ya YouTube debe estarte recomendando a continuación algún video que yo haya publicado anteriormente y te recomiendo que lo veas para dar un repaso al contenido de los temas que habíamos avanzado en anteriores clases. También puedes revisar en la lista de videos todos los videos de los temas que tenemos avanzados hasta el momento. Será en un próximo video en el que nos veamos y hasta la próxima.